Muy buenas a todos los seguidores de Fratletismo. Tenemos las Mizuno Wave Rider 22 para analizar. La Rider es quizá la Mizuno más importante del mercado dentro del mundillo del running e incluso fuera del mundillo del running. Pero como digo, dentro de las zapatillas de correr ya no solo en Mizuno, es una de las zapatillas más importantes que hay actualmente y en los últimos años. La Mizuno Rider 22 en los últimos 2 o 3 años se ha ubicado definitivamente en lo que son zapatillas para entrenamiento, de amortiguación y de largo recorrido. Es cierto que hace 6-7 años las Rider eran zapatillas más firmes, más rápidas, podías entrenar con ellas a 3.45 el kilómetro incluso y no se ponían ni coloradas. Pero aquella época se terminó un poquito con la Rider 20 y Mizuno ha buscado que la Rider en estas últimas versiones sea un rival directo de modelos como la Pegasus, la Cumulus, la Ghost o la 880 de New Balance, zapatillas para entrenar constantemente en tiradas largas, muy cómodas, muy amortiguadas. Y para ello se ha ido alejando un poquito de aquel mito de que las Mizuno son firmes y en algunos casos son duras. La Rider 22 no es ni firme ni dura, ni mucho menos. Vamos a ver por qué. Tenemos una media suela prácticamente idéntica a la de la Rider 21, que ya era muy amortiguada, con un Euphoric en la parte superior. Vemos en color blanco, ocupa toda la zona del medio pie y del antepié para darle estabilidad y respuesta a la zapatilla. Sigue siendo dentro de su segmento de gama alta de amortiguación neutra, sigue siendo una de las zapatillas más rápidas. Puedes correr con ella ocasionalmente a 4 el kilómetro. Ya no es una zapatilla que vaya muy a gusto a esos ritmos o incluso más rápido, pero ocasionalmente la puedes meter ritmos pues en series o algún día que hagas algún farlek no va a tener ningún problema. Seguimos teniendo el Wave en forma de Cloud Wave, donde las formas convexas y cóncavas lo que hacen es darle más amortiguación en el talón, amortiguación mecánica me refiero. El Wave se dobla mucho más fácilmente que años anteriores, y en la parte del medio pie lo que hace es ganar una transición, o sea, mejorar la transición en cuanto a la fluidez y así poner el pie en la última fase, llegar a ella mucho más rápidamente y eficientemente. Por debajo del Wave tenemos el Euphoric X, que básicamente es un Euphoric al que le han bajado la densidad, le han hecho más blandito y le han añadido goma. Así que es un poquito más blandito, 5 grados más blandito que el Euphoric, pero es mucho más elástico. Esto es muy importante porque al aterrizar es el Euphoric X el que se va a llevar la mayoría del trabajo. Va a absorber buena parte del impacto, también el Wave, y luego se va a recuperar muy rápido. Es un material que se estresa mucho menos que el Euphoric. Y esta parte es muy importante porque en los últimos años todas las zapatillas con mucho Euphoric tendían a, digamos, a aplastarse cuando llevamos 20, 25, 30 kilómetros. No recuperaba tanto como otros materiales. Incluso si utilizábamos la zapatilla como única zapatilla de entrenamiento y la castigábamos día tras día, al final con 400-500 kilómetros ya la notábamos que no amortiguaba como al principio. La presencia del Euphoric X es muy importante porque buena parte de la carga de absorción de impacto la va a recibir el Euphoric X porque es el más blandito y va a descargar mucho de trabajo al Euphoric. Y aunque no es una zapatilla que con 35 kilómetros nos vaya a amortiguar como en el kilómetro 1, sí que retrasa un poquito esa aparición de estrés en los materiales. No es exactamente la misma media suela que en la Rider 21 porque han cambiado la geometría de alguna de las partes. Vemos que en esta zona de aquí, en la Rider 21, no era tan plana y tan alargada, sino que hacía una especie de U mucho más marcada.
Lo que conseguimos con esto es que la presencia del wave la notemos mucho menos y no la notemos hasta esta zona de aquí. Esta zona, con este agujero tan grande, va a ser mucho más benevolente y más agradable al pie y va a permitir que la zapatilla tenga más recorrido en esa parte trasera del talón. Es un detalle que es mínimo, pero que la verdad es que se nota. He probado hace poquito la Raider 21 y la verdad es que se nota bastante. Esta zapatilla es más amortiguada y más blandita. Pero no solo por ese motivo, también han cambiado el Euphoric X en esta zona. Al aumentar el Euphoric X en esta zona un poquitín, lo que hacen es simular que es una zapatilla de contacto continuo y mejorar un poquito la transición. Se nota un poco, no es algo muy relevante ni a lo que le daría mucha importancia, pero se nota un poquitín, son detallitos que se agradecen. Pero hay un punto que sí que me ha gustado especialmente, no sé si lo vais a poder apreciar. En esta parte vamos a ver el Euphoric a través del wave de la placa. Y no sé si vais a poder apreciar que tiene unos agujeritos, unos circulitos que no tenían las Raider anteriores. Esos circulitos lo que hacen es aligerar un poquito la zapatilla porque hay menos material, pero también facilitar que el material en la compresión se expanda, porque cuando tenemos un mazacote es difícil que el material se pueda expandir todo lo que quiere. Así que con eso ganamos facilidad de compresión a la hora de aterrizar y dejamos al Euphoric que se mueva un poquito más libremente. Como os digo, la Raider 21 era una zapatilla muy amortiguada. Esta Raider 22 son un poco más amortiguadas en cuanto a tacto más blando, ya que, como digo, la presencia del wave no es tan relevante, que al final es lo que da la firmeza a las Mizuno. No es tan relevante como en la Raider 21. En cuanto a la suela sigue siendo muy típica de Mizuno, con la herradura en la parte trasera. Vemos que tiene un modularizado más marcado, con varios cortes en la parte externa. Esto es importante porque también va a ayudar a que la amortiguación se note un poquito más blandita. Pero sobre todo en la transición y en la recepción va a ser más agradable. No vamos a notar las típicas Mizuno antiguas que parecían un poquito zapatos gracias a que el wave era muy rígido y la herradura también era con materiales más duros. Este crash pad o modularización de talón que llamamos va a hacer que el aterrizaje sea mucho más agradable y siempre viene bien, sobre todo en una Mizuno que minimicen la presencia del wave en cuanto a las sensaciones que percibe el corredor. Lo que más me ha gustado es que en la parte delantera, a pesar de tener grandes placas todavía de Brown Rubber, vemos que el relieve es mucho más variado, tenemos muchas más pequeñas estrías. Lo que hace esto al final es dar tracción, sobre todo cuando corremos por asfalto o por tierra, nos va a dar un poquito más de tracción. No lo vais a notar mucho, pero es el camino correcto que debería seguir Mizuno y particularmente me alegro mucho de que esto sea así. La flexibilidad es media, no es algo que destaque, pero bueno, es progresiva, lo hace por las zonas correctas. Vemos que en esta zona donde debe tener menos flexibilidad no tiene un surco continuado, lo han frenado, así que todas esas cosas al final, cuando llevamos 20 kilómetros encima o solemos tener problemas con la fascia o los metatarsos, al final se agradecen y está bien que Mizuno se preocupe de todas esas cosas. En el upper vemos que es un upper mucho más limpio, es una zapatilla, como digo, con un diseño mucho más atractivo, menos voluminoso a la vista, aunque al final las mediciones son las mismas, y con una malla muy expuesta, un engineered mesh bastante abierto. Vemos que la capa exterior es bastante abierta, se extiende por toda la zapatilla, no es la típica zapatilla donde la malla abierta llega desde aquí hasta aquí y en la parte trasera tenemos una más
contundente o rígida. En Mizuno han decidido darle un tratamiento de Engineered Mesh a todo el upper, y la verdad es que se agradece. Es una zapatilla ventilada, es una zapatilla que dinámicamente se mueve bien, sin refuerzos internos que molesten. El único refuerzo que tiene es el Ramber, el logotipo de Mizuno, y no le hace falta más, la verdad, ni para conseguir ajuste ni para dar soporte al pie. La zapatilla ajusta muy bien, es muy agradable, es muy confortable, ventila bien, transpira bien, no tiene ningún problema en ese aspecto. La lengüeta es la típica de Mizuno. Estaría bien que en los próximos modelos fuese sujeta a los laterales con un semibot, con unos elásticos. Y el típico contrafuerte de Mizuno, bastante rígido, necesario para poder trabajar con el Wave. Una zapatilla con Wave y sin un contrafuerte rígido sería un poquito desastre. Con una plantilla también bastante amortiguada y bastante gruesa. Gracias a esta plantilla ganamos bastante en amortiguación. No todo es la zapatilla, muchas veces las marcas tiran de plantillas gruesas para que, sobre todo cuando te las pones en la tienda, la primera sensación sea muy buena. Estas Raider 22 son las Raider que mejor sensación van a dar en tienda de todas las que han hecho. También es la Raider más amortiguada y blandita de todas las que han hecho. Así que nada, como digo, no tiene nada que envidiar en cuanto a amortiguación. Es tan blanda como sus principales rivales. Es relativamente ligera, es muy estable. La podemos meter a ritmos, generalmente va más a gusto, a ritmos de 4.30 más lento, pero hasta 4 la podemos llevar sin ningún problema. Los terrenos, como siempre, son variados y se comportan muy bien en todos ellos. Y si tenéis ganas de probar alguna Mizuno porque nunca las habéis probado, pero no queréis esa sensación de firmeza que siempre dicen que tienen, esta es la zapatilla ideal. Esta y la Sky son las zapatillas ideales para eso. Creedme, son bastante blandas, no a un nivel, digamos, del bus o cosas así, pero no, como digo, no tiene nada que envidiar a modelos rivales en cuanto a amortiguación, ni en cantidad ni en tacto. Y es una zapatilla que básicamente funciona bien en todo lo que hace, tiene una horma muy buena, no vais a tener ningún problema a la hora de ajustar la zapatilla. Y es una zapatilla que sin lugar a dudas tendría en una rotación, porque es que nos puede sacar las castañas del fuego tanto en un día de farle como en un entrenamiento largo, como en una competición en media maratón o en maratón. La podemos usar para todo. Lo que es puntos débiles no tiene muchos. Como decía, el Euphoric cuando llevas 30 kilómetros tiende a comprimirse un poco, y sí que es una zapatilla que combinaría con otra zapatilla. La rotaría con otra zapatilla. Quizás no sería mi primera elección para tener solo una zapatilla de correr si voy a hacer más de 50 kilómetros a la semana. Si vas a hacer menos, no tiene ningún problema. Pero dicho esto, es el único pequeño fallo que le puedo encontrar a la Raider 22. Hay cosas que puedes mejorar, como el lujo en el recubrimiento interno, que no está mal, o sujetar la lengüeta en los laterales con elásticos, pero todo lo demás, la verdad es que la Raider 22 lo hace bastante bien. Y nada, tenéis muchos más datos en la prueba escrita, y hasta un próximo vídeo.